Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos hablando, Hande Erçel y la sorprendente reacción que tuvo cuando le preguntaron sobre Kerem Bürsin. Hace unos días, durante un evento en Estambul, Hande Erçel se presentó radiante, vestida con un elegante conjunto que acaparó todas las miradas. La actriz turca, conocida por su belleza y carisma, estaba conversando con periodistas cuando uno de ellos lanzó la pregunta que todos querían hacer: Hande, ¿cómo está tu relación con Kerem Bürsin? La sala quedó en un silencio expectante, las cámaras enfocadas en su rostro, y fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Hande sonrió suavemente, miró a su alrededor y no dijo una sola palabra. Ese silencio se convirtió en el titular del día. Según testigos presentes, Hande simplemente inclinó la cabeza, tomó un sorbo de su bebida y continuó saludando a otros invitados. Esta actitud, lejos de pasar desapercibida, encendió las redes sociales. En cuestión de horas, hashtags como #Hande Erçel, #Kerem Bürsin y #Silencio Viral se convirtieron en tendencia. Algunos fanáticos interpretaron ese gesto como una señal de que algo está pasando, mientras que otros aseguraron que su silencio era la respuesta más elegante posible. Una amiga cercana a la actriz comentó en privado: Hande no quiere alimentar rumores. Ella cree que a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Sin embargo, Kerem Bürsin, por su parte, fue visto días después en un café en Bodrum, donde, al ser preguntado por la misma situación, sonrió y respondió: Hande es una persona increíble. No siempre hay que hablar para que la gente entienda. Estas palabras, aunque amables, no hicieron más que avivar la curiosidad de sus seguidores. Los programas de televisión y portales de farándula no han dejado de especular sobre el motivo detrás de esa respuesta silenciosa. Algunos opinan que podría tratarse de un distanciamiento reciente, otros creen que la pareja, conocida por su química en pantalla, prefiere mantener su vida personal lejos de los reflectores. Quizá quieren proteger lo que tienen, dijo un presentador en un programa matutino, mientras mostraba las imágenes del evento. Entretanto, en Instagram, los comentarios se multiplicaban: ese silencio lo dijo todo, Hande sabe cómo manejar la prensa, Kerem todavía tiene algo que decir. La audiencia, mayormente femenina, ha debatido con pasión cada detalle: la mirada de Hande, el leve gesto de sus manos, incluso el color del vestido que llevaba. Cada elemento se ha convertido en pista para construir teorías. En un mundo donde los famosos suelen responder de manera directa o dar excusas elaboradas, la actitud de Hande resultó refrescante y misteriosa a la vez. No tenía que decir nada, y aún así dijo todo, opinó una periodista que cubría el evento. Kerem, por su parte, parece aceptar esa dinámica, manteniendo un perfil tranquilo y sin entrar en polémicas. Las especulaciones no solo quedaron en los medios tradicionales, TikTok se convirtió en un hervidero de teorías y montajes. Videos que recopilaban las miradas de Hande y Kerem en eventos pasados, entrevistas antiguas y escenas de sus series comenzaron a circular con millones de reproducciones. Los creadores de contenido analizaban, cuadro por cuadro, cualquier gesto que pudiera dar pistas: un parpadeo más lento, una media sonrisa, un cambio de postura. Miren cómo aparta la mirada justo cuando escuchan el nombre de Kerem, decía una usuaria en un clip que superó las 500.000 vistas en menos de 24 horas. Pero no todo eran suposiciones románticas. Entre los comentarios, también surgieron voces más críticas que pedían respeto por la vida privada de ambos actores. No todo es para el consumo del público, escribió un fan, obteniendo miles de me gusta. Algunos periodistas especializados en entretenimiento coincidieron en que la reacción de Hande, aunque breve, era un mensaje claro de que no estaba dispuesta a jugar el juego mediático. Es un cambio de estrategia. Hande está marcando sus propios límites, opinó un columnista de una revista de moda. Mientras tanto, las marcas con las que Hande colabora no tardaron en aprovechar el momento. Una reconocida firma de joyería publicó una fotografía de la actriz luciendo un collar de su última colección, acompañada del eslogan: a veces, el silencio brilla más que las palabras. La campaña se volvió viral y, para muchos, fue una jugada publicitaria tan oportuna como ingeniosa. Kerem, fiel a su estilo relajado, continuó con sus compromisos profesionales. Fue visto en el set de su nuevo proyecto cinematográfico, un drama romántico rodado en la costa del mar Egeo. Allí,
Aunque varios reporteros intentaron obtener alguna declaración más jugosa sobre el tema, él se limitó a repetir, lo importante es que ella esté bien. Ese gesto de caballerosidad, lejos de apagar la curiosidad, volvió a encender los titulares. Los expertos en relaciones públicas analizaron cada paso de ambos. Algunos afirmaron que el silencio de Andy y las respuestas suaves de Kerem formaban parte de una estrategia de comunicación perfectamente calculada. Otros, más escépticos, aseguraron que simplemente se trataba de reacciones humanas genuinas, sin guión ni plan previo. En los foros de fans, las discusiones se volvieron más intensas. Un grupo defendía la teoría de que la pareja aún mantenía contacto en privado, citando como prueba una coincidencia en las publicaciones de Instagram, ambos habían compartido imágenes del mismo atardecer. Aunque desde ángulos distintos, con apenas minutos de diferencia. Otro sector, en cambio, creía que aquello era pura casualidad y que la relación había quedado en el pasado. El revuelo llegó incluso a medios internacionales. Portales en España, Italia y Latinoamérica replicaron la noticia, presentando a Andy y Kerem como la pareja que sigue conquistando corazones sin decir una palabra. En programas de farándula de habla hispana, las presentadoras debatían con entusiasmo, esa mirada vale más que 1000 titulares, decía una. O quizás simplemente no quería hablar y ya, respondía otra, arrancando risas en el estudio. Días después, Andy compartió en sus redes una fotografía en blanco y negro, sin pie de foto, mostrando solo una taza de café y un libro abierto. La imagen fue suficiente para que sus seguidores encontraran un nuevo motivo de análisis. Algunos identificaron el libro como una novela romántica turca clásica, interpretándolo como una señal indirecta. Otros aseguraron que no había que buscar significados ocultos, pero la maquinaria de especulación ya estaba en marcha. Kerem, por su parte, subió un video entrenando en un gimnasio al aire libre, con música de fondo que, según los fans, encajaba demasiado bien con la narrativa de un amor pausado pero latente. Las coincidencias continuaban alimentando la historia, sin que ninguno de los dos confirmara o desmintiera nada. En medio de todo, amigos cercanos a la pareja hablaron bajo anonimato con algunos periodistas. Uno de ellos declaró, lo que tienen Andy y Kerem no es fácil de explicar. No es blanco o negro. Es una relación con muchas capas, y no todo se puede mostrar al público. Estas palabras, lejos de aclarar, añadieron más misterio. Finalmente, los medios comenzaron a debatir si esta relación de silencios podría marcar una nueva tendencia en el manejo de la fama. En un entorno donde cada detalle de la vida personal de los famosos es expuesto y comentado, optar por no dar respuestas podría convertirse en un acto de rebeldía y control de la propia narrativa. Quizás estemos viendo el nacimiento de una nueva forma de ser figura pública, concluyó un analista de cultura pop. Lo cierto es que, con cada aparición pública, cada publicación en redes y cada no respuesta, Andy y Kerem siguen escribiendo una historia que atrapa a millones. Una historia que, paradójicamente, se cuenta a través de silencios y gestos, dejando que sean los demás quienes pongan las palabras. Y mientras el público continúa atento, ellos parecen moverse con la tranquilidad de quienes saben que, al final, la verdad solo les pertenece a ellos. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue un silencio lleno de significado o simplemente una forma de evitar el tema? Déjenme sus opiniones en los comentarios y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias más comentadas del mundo de la farándula.